tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy recibiremos al sociólogo Francisco Coello. Él fue coordinador del ciclo básico de la Escuela de Ciencias Sociales y actualmente está al frente a la Secretaría Social de esta universidad. El invitado culminó sus estudios de sociología en la UCAP en el año 1983 y en el año 2004 un posgrado en desarrollo organizacional. Su formación académica ha sido constante a través de cursos y talleres. Ha obtenido credenciales en presupuesto, organización y métodos, información gerencial y planificación y estrategias. Su experiencia docente se inicia en los años 80 en el Instituto Técnico Jesús Obrero, donde dicta el curso de Tecnología y Sociedad. Actualmente da clases en las escuelas de comunicación social y ciencias sociales de la UCAP en materias como Sociología 1, Sociología General y Sociología Política. Pero vamos a investigar un poquito más, a curiosear sobre su interés por el área social. ¿Cuándo comienza esto, profesor? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo recuerdo haber elegido Sociología cuando tenía alrededor de 15 años. Muy joven. Sí. Y eso tenía que ver mucho con el efecto de esos años 60. Yo era un adolescente de los 70, pero el impacto que tuvo todos aquellos movimientos por los derechos civiles, la contracultura, la música rock, los grupos que impactaban en la radio, etcétera. Todo eso de alguna manera implicó como una ebullición, ¿no?, en la mente y en el espíritu mío. Y bueno, entonces yo empecé a buscar, bueno, ¿yo qué quiero hacer en la vida? O sea, ¿por dónde me quiero dedicar? Y cuando empecé a buscar información dije, bueno, oye, como que la sociología apunta a todas estas cosas, ¿no? La política, la cultura, los cambios sociales, todo esto, y a mí me interesa. Y por ahí empecé a buscar más información hasta que finalmente ingresé aquí en la UCAP. Un poco para también explicar la realidad. Muchos estudian sociología para entender la propia realidad, ¿no?, en la cual nos desenvolvemos, ¿no? Exactamente, sí, efectivamente, es decir, preguntas que uno se hacía inicialmente a título personal, ¿no? Porque uno, siendo muy joven, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y después empiezas a darte cuenta que, bueno, que todo de alguna manera se conecta con el mundo que te rodea, con tu familia, la religión, tus compañeros de estudio, tu clase social, el lugar. Por ejemplo, en el caso mío, los lugares que viví en Caracas, de alguna manera te marcan desde juegos infantiles, claro, tradiciones. Es decir, claro que sí. Probablemente yo sea de las últimas generaciones que montó carrucha en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? O unas navidades patinando con patines de hierro. Patines de hierro, Sí, donde uno señor. dejaba los zapatos allá. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas empieza uno a darse cuenta que, bueno, no me puedo explicar yo solo, sino necesito a los demás para explicar y para entender, y bueno, y eso empieza a generar curiosidad en los otros, ¿no? Pasa el tiempo, profesor, y actualmente está frente a la Secretaría Social del UCAP. ¿Qué significa esto? ¿Sobre qué áreas pues abarca este trabajo? Sí, bueno, yo me desempeño como coordinador de proyectos sociales de la Secretaría Social, al frente de la cual está el profesor Néstor Luis Luengo. Y la Secretaría Social surge como yo diría que es una continuación, ¿verdad?, o un desarrollo natural de la experiencia de compromiso social que ha tenido la UCAP. Es decir, la UCAP ha sido toda la vida una universidad con un alto sentido de responsabilidad social. Eso viene tanto por los lineamientos de la propia Compañía de Jesús como los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, y la gente que ha hecho vida aquí en la UCAP como profesores, como investigadores, alumnos. Y entonces todo eso va conduciendo a que en un determinado momento la universidad considera que hay que tener una secretaría social que depende del rectorado, para que se canalicen a través de esa secretaría todo lo que tiene que ver vínculos con proyectos de responsabilidad social, vínculos con la comunidad, y en particular el énfasis está puesto en los últimos años en lo que es el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social del Estudiante de Educación Superior, que es una ley en la cual participó la universidad. ¿Está vigente esa ley? Esa ley está vigente. Fue una de esas leyes poco comunes en los últimos tiempos, que fue una ley realmente consensuada con diferentes partidos políticos, diferentes actores. Las universidades fueron invitadas a opinar, y por eso esa ley todavía sigue siendo válida, porque bueno, responde a ese espíritu de consenso. Exactamente. Posteriormente, entonces, desde la Secretaría Social se trabajó en la redacción del reglamento
que rige para la Universidad Católica, y empezó todo el trabajo con las diferentes escuelas, porque hay un trabajo de coordinación. Nosotros tenemos una visión como de conjunto general entre la universidad y el exterior y a lo interno de la universidad, y cada escuela tiene un responsable de esta área de servicio comunitario, que implica varias cosas. Hay una primera fase que es un curso de inducción, establece la ley, el estudiante tiene, lo cual es lógico, es decir, el estudiante tenga una visión aproximada de los factores de carácter social, económico, político que afectan la realidad venezolana, y bueno, cómo se va a insertar en esa realidad desde las diferentes perspectivas, porque una de las cosas valiosas de la ley de servicio comunitario es que tú haces tu servicio, tu apoyo a la comunidad, no en cualquier área, sino en lo que te estás formando. Por eso entonces la ley se tiene que cumplir el servicio después que has ya cubierto la mitad de la carrera. Entonces, sirve casi que como pasantía también. Exacto, es una pasantía, es una experiencia de aprendizaje y enseñanza muy valiosa, porque el estudiante cumple una labor social, pero además ve cómo su profesión tiene un sentido, tiene un porqué. Y las herramientas que está estudiando le sirven. Exactamente, y al mismo tiempo se beneficia a la comunidad. Ahora, a proyectos, a futuro, ¿qué proyectos está desarrollando esta Secretaría? Bueno, hay que verlo en el contexto de la UCAP. La UCAP en este momento está en un proceso de cambio, hay un plan estratégico de la universidad que tiene diferentes ejes. En el eje social hay un modelo que se está adoptando, ya fue aprobado por el Consejo Universitario, en el cual hay un reto muy grande, que es llevar todo lo que hace la Católica, y digo un reto porque la Católica hace muchas cosas. Cuando uno empieza a indagar lo que la Católica hace en materia de compromiso, de proyectos de inclusión social, etcétera, es muchísimo. Entonces la idea es un poco que de esta reestructuración que aprobó el Consejo Universitario es tratar de que todas las que de alguna manera trabajamos en el voluntariado, en los servicios de salud, en servicio comunitario, y podría nombrar muchas más, todo esto funciona de manera coordinada, nos apoyemos mutuamente. Eso ya ocurre, pero de esta manera sería mucho más orgánica, la relación se produciría con mayor impacto, y el objetivo entonces es que lo que hacemos ahora tenga todavía mayor alcance. ¿Hay alguno de estos proyectos que sea proyecto bandera? Bueno, hay muchos proyectos bandera. Hay uno, por ejemplo, la Universidad Católica lleva años a través de la Escuela de Educación y el voluntariado de la UCAP, por ejemplo, en un apoyo sistemático a las escuelas y liceos de todas las zonas cercanas, es decir, La Vega, Antímano, Carapita, etcétera, que tiene dos líneas. Una línea es de apoyo y seguimiento a los maestros, es decir, de perfeccionamiento de la competencia profesional de los maestros y los profesores, y otro que tiene que ver con el acompañamiento, evaluación de desempeño de los estudiantes, proyectos para mejorar áreas críticas, por ejemplo, aprendizaje de la matemática, de lectoescritura, y es un proyecto que tiene muchísimos años, eso ha sido importante. El proyecto que se tiene aquí en Antímano con el proyecto Cania, todo lo que es el apoyo a las madres embarazadas, etcétera, también hay todo un trabajo de apoyo que se hace ahí. Después están los proyectos propiamente del servicio comunitario, que son muchísimos, o sea, podríamos decir que son muy interesantes, es decir, podemos encontrarnos estudiantes de comunicación social enseñando a muchachos de estos liceos a diseñar su propia página web del liceo, por ejemplo, o estudiantes de ingeniería civil apoyando a escuelas, liceos o otras instituciones públicas, por ejemplo, en todo lo que es evaluación de infraestructura y apoyando en ampliaciones. O podemos encontrarnos a estudiantes de psicología que apoyan a través de otro proyecto que tiene añales en la universidad, que es el proyecto de clínica psicológica. Entonces, la comunidad puede asistir ahí en áreas críticas, como por ejemplo todo lo que es psicología familiar, etcétera, desarrollos cognitivos y tal. Y entonces ahí pueden recibir atención gratuita. O la la Escuela de Derecho, que tiene mucho antes que existiera el servicio comunitario, por eso digo que la universidad tiene mucha ventaja en este terreno, mucha experiencia. La Escuela de Derecho tiene el proyecto de clínica jurídica, entonces donde se da asistencia legal gratuita a personas que no podrían pagar un abogado, y entonces eso forma una materia, es una cátedra. Tiene que hacerlo todo, además. Que si no me equivoco, pero creo que estoy casi seguro, eso fue una inspiración, una cátedra promovida por el legendario padre Olazo, ¿no? De la Escuela de Derecho. Entonces, esa cátedra creo que puede tener más de 20 y tantos años. Entonces, esa cátedra ahora es
la forma en que los estudiantes de Derecho prestan su servicio comunitario. Qué maravilla, y realmente pues yo creo que es una impronta de la Universidad Católica. Ahora, hablando de su visión como docente, ¿es distinta la sociología que, por ejemplo, da en comunicación social que la que da en ciencias sociales? Sí, ciertamente. ¿El enfoque es distinto? Sí, porque claro, uno tiene que pensar en los públicos, ¿no? Es decir, en el tipo de temas que se toca, la profundidad varía, los ejemplos, porque claro, uno tiene que estar claro que cuando uno da sociología para futuros científicos sociales, es decir, licenciado en relaciones industriales o sociólogos, estamos claros que la materia que yo dicto, que es Sociología 1, es una materia pivotal, central, fundamental. Entonces, de alguna manera el estudiante tiene que estar en función de la materia. Cuando yo doy clase en comunicación, tengo que tener claro que soy yo el que debe estar en función de los estudiantes. Es decir, estamos formando comunicadores, no investigadores sociales. Claro. Entonces, ¿qué herramientas de la sociología le sirven al periodista, al comunicador? Entonces, puede ser que haya muchas similitudes en los programas, pero el enfoque, los énfasis, los ejemplos, y sobre todo que el estudiante de comunicación social entienda que esto es una herramienta importante para él, pero que su función va a ser comunicador social y que esto lo alimenta, le da insumos para el análisis, para una visión más penetrante de la realidad. Ojalá que cuando estuviéramos estudiantes entendiéramos más la importancia de esa materia, que es básica después en el ejercicio. Bueno, yo no me puedo escapar de esta entrevista sin que hablemos de la realidad actual, el aumento de la conflictividad social en el país. ¿Cuál es su apreciación al respecto, profesor? Bueno, en términos muy honestos y muy fríos, bueno, la situación del país es terrible, o sea, en todos los ámbitos. Económicamente, en los últimos 14 años ha habido, creo que Teodoro Pekov en alguna de sus teorías hablaba del Plan Nacional de Destrucción, lo nombraba así, ¿no? Es decir, se ha destruido literalmente el tejido económico, la infraestructura vial, todas las cosas que ayudan de alguna manera a la producción económica han sido realmente dañadas severamente. Eso es uno. Y eso, por supuesto, nos lleva a la crisis económica que tenemos en este momento. Tenemos esta inflación, desabastecimiento, es decir, tenemos el peor de los mundos. Eso por un lado. Por otro lado, problemas sociales que también se originan no en la pobreza, como dicen algunos, sino en la desinstitucionalización del país. Es el caso de la violencia. Un experto como Roberto Briceño León ha dicho muchas veces en presentaciones que ha realizado que probablemente el 80% de los actos de violencia y de delincuencia que tenemos en el país no se explican por diferencias de clase social, sino se explican por problemas de anomia, de falta de normas, de ausencia de instituciones, de mensajes equívocos que se mandan desde el poder y que inducen a conductas desviadas. Entonces, bueno, todo este cuadro, bueno, unámonos en la educación, es decir, la educación pública se ha deteriorado, la privada también se ha deteriorado y a duras penas mantiene ciertos estándares de calidad. Entonces tenemos un cuadro realmente que alguien podría decir que es apocalíptico, ¿no? Pero al mismo tiempo... hay una buena noticia. Hay muy buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que, y no es pensamiento positivo, yo en esas cosas no creo. No es autoayuda, profesor. Nada de autoayuda. Pero efectivamente, por un lado, esto es cierto, pero igualmente es cierto que después de 14 años de un gobierno que ha manejado una fortuna inimaginable, que ha dedicado todos los esfuerzos para lo que ellos llamaron en su momento hegemonía comunicacional, que hasta hace muy poco tenían un comunicador, bueno, yo no lo llamaría comunicador porque creo que me estoy metiendo con el gremio, o sea, un señor que se dedicaba a hacer política a través de los medios, que es otra cosa, y que podía hablar de cualquier cosa, y por otro lado había un público que estaba dispuesto a escucharle cualquier cosa que dijera. Bueno, todo eso no logró lo que se pretendía, que es que le compraran el proyecto de una sociedad totalitaria de corte socialista. Es decir, después de todos estos años, más de la mitad de la población venezolana no está de acuerdo con esto. El movimiento estudiantil es clave, porque el movimiento estudiantil ha sido clave en toda la historia de Venezuela, en todos los momentos clave, y en este momento, los estudiantes en este momento y siempre han representado un proyecto de modernidad. O sea, por eso uno ve que estudiantes que pueden venir de sectores populares o no, de universidades públicas o no, tú los encuentras en un solo frente de lucha, porque siempre han representado los estudiantes ese modelo que aspiramos la mayoría de los venezolanos, una sociedad moderna, donde se respeten las leyes, donde haya innovación tecnológica, artística, cultural. Entonces, después de todos estos años, todavía tú tienes a mitad de la población, tienes a los estudiantes una lucha valiente, los estudiantes de la UCAP, que uno conoce de cerca, pero de otras universidades, literalmente han expuesto el pellejo
y han expuesto sus vidas y ahí están. Entonces a mí eso me da mucha esperanza. Una esperanza real, no optimismo, sino esperanza. Muchísimas gracias, profesor. De allí Gracias. la importancia de todo el trabajo que se haga aquí desde la universidad, desde la academia. Muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de este diálogo desde La Colmena con el sociólogo Francisco Coello. Pronto estaremos con ustedes en otro programa con otro tema de su interés. Para conocer más, pueden visitarnos en la página web, la www.ucap.edu.be. Será hasta otra oportunidad. Chao.